tenemos un tema también muy interesante en esta mañana que queremos compartir con todos ustedes porque tenemos que dar pautas para que usted pueda identificar en casa si usted, caballero o dama, es víctima de maltrato psicológico por su pareja. Vamos a iniciar este tema con un reportaje interesante. Vamos adelante. El maltrato psicológico es la violencia tanto física como emocional. Normalmente está basado en el poder dentro de la relación, en la dominación y en el control. Existen varios tipos de maltrato psicológico. Puede ir desde el físico, de rechazo, de degradación, de reclusión, de corrupción y explotación, y de indiferencia emocional. Pero centrémonos netamente en el maltrato emocional, que se produce de forma sutil y que tiene como base la comunicación humana. Existen algunos tipos de maltrato emocional, por ejemplo, de rechazo, cuando se niega el reconocimiento o valor del otro. Se consigue mediante mensajes que comunican al otro que es inferior, peor, que sus pensamientos son menos valiosos, que sus sentimientos no son importantes o están equivocados siempre. De degradación. Mediante la comunicación no verbal o verbal, se ridiculiza, apoda, grita, se usan palabras obscenas, se humilla públicamente, se desacredita, se etiqueta, de alguna manera que hace sentir mal a la persona. Este tipo de maltrato lamentablemente genera dependencia entre quien lo genera y quien lo recibe. Se inicia y se desarrolla un proceso destructivo y la víctima se va anulando. Inhibe cualquier respuesta. Calla con el fin de evitar mensajes verbales o no verbales que la degraden aún más. Por lo general, los síntomas del maltrato psicológico son dolores de espalda y articulaciones, irritabilidad, dolor de cabeza, insomnio, tristeza, apatía y ganas de llorar sin motivo aparente, ansiedad y angustia, pérdida de deseo sexual, desesperanza y desilusión vital, aislamiento de familiares, de amigos o del ámbito profesional, explicaciones vagas y confusas. La víctima no sabe explicar qué le pasa, es incapaz de ordenar y verbalizar con claridad sus pensamientos o sus emociones. Confusión cognitiva. La víctima llega a negar la realidad justificando las conductas del maltratador. Su discurso está lleno de frases dichas o pensadas por el maltratador. Él piensa que el problema soy yo, por ejemplo. Él dice que no tengo que sentirme mal porque... Y así van aumentando las frases que usted, como amigo, como familiar, puede reconocer para extender una mano y ayudar. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Y este es un tema muy interesante que debe generar conciencia. Siempre ese es el objetivo que tenemos en este programa. Recibimos a la psicóloga Soledad Terán, que está junto a nosotros, y vamos ya desmenuzando este tema. Esta violencia psicológica, quizá puede ser a veces hasta más dura que una violencia física. Puede ser un castigo que va como una gota mermando una piedra hasta que la rompe. Sí, efectivamente, porque la violencia psicológica ataca directamente al psiquismo de la persona, en sus bases. Por último, la violencia física, que igual también está muy mal, a cierto punto hay cierta forma de reparación. Con la violencia psicológica también hay reparación, pero es más difícil, porque se está tocando las estructuras de la persona. Perfecto. Por otro lado, doctora, ¿cuándo nosotros podemos empezar a decir que ya es violencia psicológica? Porque entre muchas parejas tal vez tenemos ciertos juegos o ciertas cosas que nos decimos, pero ¿desde cuándo tú dices, a ver, aquí hay que poner un alto porque esto ya empieza a ser violencia psicológica, esto me está ofendiendo, con esto me estoy sintiendo mal? ¿Desde cuándo se podría decir qué línea es la que ya marca para decir, para? Claro, es una pregunta bien interesante porque hay una línea muy fina. En realidad, en el momento en que uno siente que ya está estropeando su estabilidad emocional, su cotidianidad, cuando se da cuenta de que ya no la paso bien, ya no disfruto de las cosas que disfrutaba antes, ya no soy yo mismo, ahí yo puedo decir, aquí ya hemos atravesado una línea y ya hay una especie de violencia psicológica. Porque es verdad que en las parejas a veces hay juegos, en las familias, no es decir las palabras que se digan, sino a veces la mala intención de decirlo, porque a veces las palabras también tienen una especie de juego, ¿no? Y claro, molestarse. Pero ¿no será que hay una línea muy delgada, doctora, en que uno tal vez comience como jugando y a la hora se le escapa de las manos ya las disque bromas o las disque palabras que, por ejemplo, digamos, estás gordita y después del gordita pasa a estás gorda y eso es una violencia que obviamente afecta
a una mujer, sobre todo, que somos tan vanidosas, mucho más que los hombres. Claro, por supuesto. Y por eso siempre es importante en la familia, en las parejas, en las familias, que haya ese espacio de diálogo de forma profunda. Porque se puede saber hasta qué punto estoy disfrutando de este juego y hasta qué punto ya me empieza a ofender. Obviamente toda broma tiene una cierta cuota de verdad, pero ahí está, como decía, esa línea muy fina entre saber que es una diversión, es un chiste, a la final la persona va a disfrutar de esta broma, o que ya me está ofendiendo y ya está buscando la forma de lastimarme. Perfecto. Pero para poner un alto y hacer un poco más de conciencia acerca de este tema tan importante como es detener el maltrato psicológico alrededor del mundo, se han desarrollado diversas campañas con sus respectivos spots, que es los que vamos a conocer a continuación. Se considera el maltrato psicológico como un tipo de violencia sorda, muda, invisible, en la que se hace sufrir a la víctima mediante la culpabilización o desvalorización, aprovechando el cariño que ésta siente hacia su agresor. Conozcamos varios casos y spots de maltrato psicológico en el mundo. Penélope fue víctima por varios años de este maltrato. Me decía que yo era una porquería, una basura de persona, que yo no valía absolutamente nada, le tenía miedo porque pensaba que me iba a pegar en cualquier momento. Bueno, ahí en el tercer piso fue donde yo en verdad pasé los momentos más tristes de toda mi vida. Ahí fue donde empezó todo, ¿no? Mayra Preciado en Perú también fue víctima de su expareja. Cuando él baja, me tira de frente pues una cachetada y me jala el pelo. Yo lo único que hice, como estaba tan enamorada, me quedé callada, no le dije absolutamente nada a mi mamá. Estuvimos arriba discutiendo y mi mamá escuchó. Cuando mi mamá subió, él le faltó el respeto a mi mamá, diciéndole, no, que ella es mi mujer, yo puedo hacer con ella lo que quiera, yo estoy hablando con ella, cómo va a venir a estas horas, porque eran 11:30, casi 12 de la noche. ¿Y a ti cómo te insultaba? Sí, que cállate tarada, que sonsa. Esta campaña fue creada en Argentina por jóvenes de una reconocida universidad, porque la violencia no es un arte. La violencia psicológica es humillar a la pareja, insultarla de tal modo que llega a creer que merece estos insultos y golpes. Esta violencia se suele manifestar como un largo proceso donde la víctima va perdiendo progresivamente la autoestima y seguridad en sí misma. No te quedes callado. denunciar. Porque la violencia no es solo un golpe. Y yo vaya a la psicóloga, ¿pero con qué te desayunas? Sos mi peor dolor de cabeza. ¿Por qué me llama la psicóloga a mí? Vos te miraste al espejo, vos te viste lo que sos. No tenés tiempo para hacer nada, pero para mirarte en el espejo sí. Ridícula. ¿De qué me estás hablando? ¿Quería ir al baile? Vos no tenés ningún derecho de ir al baile. Este spot lleva como título La violencia psicológica también deja huellas. ¿Sí? A mí nunca me han puesto la mano encima. Para nada. Oye, ¿por qué no en vez de estar viendo la tele te sales a correr? Estás bien gorda. ¿Ni creas que te voy a sacar así? Pareces una... ¿Cómo voy a parecer? Cállate, cállate. Cállate. Y apúrate que ya es bien tarde. Vale recalcar que este tipo de maltrato es el más difícil de identificar y evaluar, por lo que la gravedad se estima según su frecuencia e impacto psicológico que ocasiona a la víctima. Para Mañaneros, Raiza Prado. Y continuamos con más de este tema. Y Sol, yo quería saber si es que existe o hay alguna diferencia o algunos tipos de maltrato psicológico. No sé si podría ser el chantaje uno, otro que es cuando ya uno está como que interfiriendo en su trabajo, en su forma de ser y todo, atacándole. Y también dos preguntas serían, ¿este maltrato psicológico en un futuro a qué podría llevar en una persona? Quizás algún trauma que no pueda superarlo y que ya tendría que realizarlo con terapia y todo para superarlo. Sí, a ver, precisamente el maltrato psicológico se da desde una persona que tiene una posición de poder ante otros. Por eso en las familias suele ser, por ejemplo, una persona, qué sé yo, el papá, por ejemplo, que tiene posición de poder sobre la esposa, sobre los hijos, y
es una proyección de todo su mundo interno, de toda esa inestabilidad en las personas que están afuera. Entonces, precisamente hay diversas formas, ¿no? Que es del chantaje, es de intentar tal cual manipular, hacer de esa persona en quien estoy proyectando todas esas cosas malas como un depositario de mis frustraciones, ¿ya? Entonces termina siendo una dinámica muy egoísta, porque es como que necesito que esa persona que esté afuera solucione de forma superficial mi propio conflicto interno. Y ese chantaje no necesariamente tiene que ser violento, también puede ser con cariño, con todo así, pero de cierta forma para ir moldeando a la persona. Exacto. De hecho, va mucho de la mano, como decir, con un pseudo cariño. Como yo hago esto porque te quiero, ¿ya? Entonces es un jugar con la mente de la otra persona. Generalmente, como la otra persona no está en una posición de autoridad, sino siempre está abajo, depende de la persona de quien está siendo maltratada. Perfecto. Soledad, hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y es que cuando leí acerca del maltrato psicológico dice que genera dependencia, que esa es una de las cosas más fuertes al momento de necesitar buscar ayuda o de romper esta cadena, porque se vuelve todo un proceso que va llevando a una persona a otra y a otra. Es verdad, te puedes volver dependiente de algo que no te está haciendo bien. Sí, precisamente, porque como es una persona que está en una posición de poder, es como si vaciara a la otra persona. Y la otra persona necesita de quien está siendo aplastado. Y de hecho es bastante interesante lo que tú planteas, porque se vuelve como una cadena. De hecho, en los colegios, los niños que hacen bullying, que maltratan a los otros niños, son también ellos maltratados. Es como que lo que ellos no alcanzan a entender en su cabecita, necesitan hacerlo en acto. Entonces lo hacen con otros niños. Si ellos son maltratados en casa, ellos maltratan a otros niños en casa. Y se vuelve una cadena. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el jefe hace maltrato psicológico con el papá con la mamá con el hijo con el compañerito con el perro. O sea, se vuelve una cadena que hay que poner un corte. Pero ninguna dependencia, tengo entendido, es completamente sana. Entonces, claro, por supuesto. ¿Cómo se rompe? Por supuesto. A ver, una de las formas más idóneas para intentar romper esta cadena es que la persona que está maltratando o alguno de los eslabones decida hacer un corte en esto. Tiene que decidir hacer un corte. Reconocer que todo lo que está proyectando hasta cierto punto es proyección mía, ¿ya? No es que fulanito me está molestando, sino que en realidad soy yo quien está proyectando en él. Por poner un ejemplo bastante pedagógico, digamos, cuando uno estás manejando y viene un conductor que es muy soez y muy agresivo y te insulta, obviamente que a mí me va a molestar. Pero como el problema es de él, ya a la final ese rato me molesta, yo me fui y ahí terminó. Pero quien sigue con ese malestar es el chofer, ¿ya? Esta es una dinámica similar a lo que es la proyección del maltrato. O sea, tener el reconocimiento de que en realidad quien tiene ese malestar interno y esa inestabilidad emocional es la persona que está propiciando el maltrato, no el depositar. A mí me preocupa algo, porque yo alguna vez leí en algún diario que el detonante del maltrato psicológico y físico es el alcohol. Que los índices aumentan en todas las poblaciones a nivel mundial, no es exento de Ecuador, cuando ingieres en demasía o no sabes controlar el trago, y no digamos otras sustancias ilícitas. ¿Es verdad esto? ¿Cómo lo podemos manejar cuando tenemos este tipo de actuaciones en casa? Claro, es que de hecho el alcohol tiende a desinhibir. Si de por sí nosotros tenemos cierto nivel de censura para no decir las cosas tal cual se nos pega la gana, por así decirlo, el alcohol tiene esta capacidad de que la persona no mide las consecuencias. Entonces, si de por sí hay inestabilidad emocional interna, hay mayor facilidad de que salga de forma desordenada e irresponsable hacia agentes externos, que son las personas que lo están rodeando, a la persona maltratadora. Perfecto. Ahorita hemos preparado también unas plaquetas, unos mensajes positivos para ustedes acerca del maltrato psicológico. Nos pueden poner en pantalla para empezar. Y dice, ¿cómo detectar el maltrato psicológico? Insultos y gritos. La persona que realiza el maltrato psicológico suele tratar a la víctima de manera despectiva, suele menospreciar sus capacidades y ridiculizar. Lo más grave de esta situación es que generalmente la víctima llega al punto de convencerse de que esto es verdad y asume la culpa de la situación. Perfecto, continuamos con la segunda claqueta y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Cómo detectar el maltrato psicológico? Celos excesivos. La víctima es considerada como un objeto de su posesión, la cual controla y domina. Incluso puede llegar al punto de decidir cómo se debe vestir y arreglar para cada ocasión.
Wow. Y continuamos con más información del tema y el aislamiento también es importante reconocerlo. Quien ejerce el maltrato psicológico suele limitar el tiempo de contacto de la víctima con sus familiares y amigos. Suele realizar comentarios despectivos acerca de los vínculos que tiene e incluso llega al punto de insultar a sus seres queridos. Otro consejo más en pantalla, por favor. Amenazas continuamente. El maltratador amenaza con abandonarla o abandonarlo e incluso con llegar a la violencia física. Muchas veces ejerce violencia contra objetos que se encuentran a su alcance para intimidarla. Persecución. Es común que la persona que maltrata psicológicamente espíe y controle todos los movimientos que hace la persona maltratada. Puede llegar al punto de seguirla, revisar su correo, su teléfono móvil, entre otras cosas. Y tenemos más claquetas, dice presión emocional y sexual. El maltratador suele generar sentimientos de culpa hacia la persona para lograr sus objetivos. Es así que la persona cede para tener relaciones sexuales a su pesar o por miedo a las consecuencias, ¿verdad? Creo que estuvo claro. Estuvo claro, puede ocurrir en muchos ámbitos del maltrato psicológico y es muy común y muy aceptado también por la gente. O sea, nos damos cuenta, mucha gente hasta externa se da cuenta, pero no prefieren interferir porque como estábamos más acostumbrados al maltrato físico y todo, dejamos un poco de tomar en cuenta ese maltrato. Sí, y de hecho es bastante importante, o sea, todas las personas deberíamos tener nuestro espacio psicológico, porque es como que ahí se puede detectar hasta qué punto está trastocando la autoestima la situación que estoy viviendo o no. ¿Y qué es lo que pasa? Como que nuestra sociedad no le ve tanto la importancia del psicólogo. En la medida en que una persona tuviera mayor conocimiento de su mundo interno, va a poder detectar agresiones externas y pararse de una forma más segura, más contundente. Y poder reaccionar de una forma más acorde. Un maltratador, una maltratadora, puede ejercer esta presión, este castigo, este bullying psicológico de manera inconsciente. Por supuesto, sí. De hecho, no es que lo haga conscientemente todo el tiempo. Más bien es como si tuviera, por así decirlo, un software interno que le hace operar así. Es como que la forma de cómo decodifica el mundo es así por su propia inestabilidad interna. Entonces en eso hay que tener muy claro. O sea, no se trata de que el maltratador él planee, no es que él se levanta todas las mañanas a ver, primero hago esto. Claro, exacto. Más bien es como si fuera un detonante interno que le hace operar. Ahora, pero ¿cómo podemos diferenciar? ¿Cómo podemos diferenciar que esta persona tiene mal carácter o es maltratador? Tiene un problema psicológico, porque hay gente que es mal genio. Claro, esa es una pregunta muy buena. Sabiendo discriminar hasta qué punto la persona se interesa por mí o no. Porque puede tener mal carácter, pero hay espacios de diálogo en que yo sé que da cabida a lo que a mí me interesa, y lo que a mí me preocupa, y lo que me hace sufrir y todo eso. Pero si sé que hay un egoísmo, sé que no me escucha, sé que todo pareciera que va solo hacia esa persona, es un indicador de que puede ser más de una persona que maltrata, una persona maltratadora, en lugar de ser una persona de mal carácter. Porque es verdad, o sea, las personalidades son múltiples. Uno puede tener mal carácter, tener miles de cosas, pero tengo mi espacio en que también pienso en el otro. No me encierro egoístamente en mis inestabilidades, de mis malestares y cómo los demás tienen que danzar alrededor de estabilizarme a mí, sino yo preocuparme también por el otro. Perfecto, definitivamente eso es muy importante, preocuparse también por la otra persona. Y a continuación nosotros vamos a ver de varias famosas que han sufrido este maltrato psicológico. ¿Quiere conocerlas? Mire la siguiente nota. Ser famosa y exitosa nos salva a varias mujeres de ser agredidas por sus parejas, y es que en muchas ocasiones el maltrato psicológico va de la mano del maltrato físico. Hoy vamos a conocer el caso de muchas de ellas. Whitney Houston, el matrimonio de la cantante estadounidense y Bobby Brown, que duró 14 largos años, estuvo marcado de escándalo tras escándalo, desde adicción a las drogas y peleas interminables que llegaban a los puños. En 2006, Houston no dio para más y solicitó el divorcio poniendo un alto al maltrato físico y psicológico que esto le causó. Tina Turner, la legendaria cantante estadounidense, vivió una de las historias más alarmantes de violencia doméstica en el mundo artístico, a la que puso fin a mediados de los años 70, luego de 16 años de matrimonio.
Madonna, la cantante acusó a Sean Penn de maltrato físico y verbal durante la relación que la cantante sostuvo con el actor en la década de los 80. Indiscutiblemente afirmó haber sido víctima de violencia psicológica. Ninel Conde, el controvertido romance entre la cantante grupera y José Manuel Figueroa, siempre estuvo marcado por el escándalo, varias rupturas, acusaciones por parte de Conde de maltrato físico y psicológico e infidelidades. Luego de 2 años de relación, el bombón asesino dijo no más. Kay del Castillo, la actriz mexicana, asegura que por un tiempo soportó el abuso físico y psicológico por parte de su exesposo Luis García, con quien se casó en febrero de 2001. Pero dicen que hasta la belleza cansa, y luego de poco más de 1 año de matrimonio, Kay no aguantó más y se separó. Silvia Pinal, hasta la legendaria actriz mexicana, con todo y tener un carácter fuerte, fue víctima del abuso físico y psicológico cuando estaba casada con Enrique Guzmán. Gloria Trevi vivió años de horror al lado de Sergio Andrade, su ex-manager y pareja sentimental. Así pasó más de 1 década. En 2004 admitió que fue maltratada física y psicológicamente por él. Lo acusó de sus problemas de bulimia y terror. Todo lo que él hizo y que ella se presenció, tuvo que callarlo, absolutamente por miedo. Para recordar, el maltratador sabe perfectamente qué hacer y cómo actuar, y antes del maltrato físico, empieza con el maltrato psicológico, que entre otras cosas tiene como objetivo destruirle la autoestima y consumir su voluntad. Para Mañaneros, Raiza Prado. Bueno, aquí pudimos ver de varias famosas que han sufrido este maltrato psicológico, pero para cerrar el tema, doctora, me parece algo súper importante tratar el tema de los niños y los padres, porque nosotros inconscientemente muchas veces chantajeamos a nuestros hijos, tal vez para que coman, para que se porten bien, para que hagan algo, y tal vez desde ahí empieza en que ellos lo vean como algo normal. Entonces, claro, cuando ellos ya tienen sus parejas, cuando ya forman sus relaciones, tal vez lo ven como algo normal. Sí, por supuesto. De hecho, el manejo de los niños es bastante interesante, es bastante delicado porque el niño es muy moldeable en las manos del adulto. O sea, el adulto tiene una responsabilidad muy grande cuando tiene un niño en sus manos. Obviamente no se trata tampoco de generar tensión, y porque muchos papitos que van a nuestra consulta es como, quiero hacer las cosas bien y tengo miedo, estoy haciendo las cosas mal. Hay que intentar relajarse, pero siempre intentar tomar en la medida de lo posible lo mejor que puedo hacer por mi hijo. Obedeciendo un poquito la dinámica que hablábamos hace rato, o sea, intentar escuchar a los niños. Nosotros, como estamos en una posición de poder ante los niños, podemos caer en esto de invalidarlos. Como que lo que yo digo se hace. En realidad, cuando uno escucha más al niño, le pone atención, observa el juego del niño, el niño se siente entendido y se siente escuchado. Por ejemplo, esto de observar el juego del niño es mágico, porque si uno observa lo que el niño está jugando, es el equivalente a escuchar el diálogo en el adulto. El juego para el niño es el equivalente al lenguaje en el adulto. Y si uno le observa al niño jugar, uno puede ver ahí todos sus miedos, sus ansiedades, sus traumas, sus frustraciones, y proyecta todo. Entonces, en esos espacios de vínculo, cuando el papá y la mamá juegan con el niño, le habilitan a que él se sienta más seguro, a que él sienta, están escuchando lo que tengo para decir. Porque su juego todo el tiempo es mensaje, todo el tiempo están dando mensajes. Difícil esto de criar guaguas, difícil. Muchísimas gracias a nuestra psicóloga invitada por estar aquí y por tratar este tema que en realidad muchas veces, como le dijo, es hasta involuntario, es inconsciente, pero con todos estos mensajes creo que hemos logrado el objetivo, generar conciencia.